Hola, ¿cómo estás, Elena? Muy bien. ¿Cómo lo estás pasando en Fidox? ¿Qué tal estos días? Pues estoy muy bien, muy feliz de estar en Chile y muy feliz de estar en Fidox y presentando mi película y también pudiendo ver películas ajenas. Qué bueno. En tu última película, Las novias del sur, es una película documental que mezcla, por un lado, un punto de vista muy íntimo, pero el retrato también de un grupo de mujeres, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco del origen de esa película y más o menos qué te interesó abordar ahí? El origen, como casi todas mis películas, es bastante visceral porque no soy una persona que planifique mucho, pero en este caso particularmente es que vino de de un momento muy urgente donde yo tenía el corazón muy roto, me habían hecho mucho daño y llegué como a un momento de mi vida que, 40 años, ¿no? Como esta crisis que tú crees que no te va a llegar y te ríes en plan, ay, jaja, la crisis de los 40. Bueno, me llegó muy fuerte entre otras cosas porque fui consciente de que conmigo se acababa, ¿no? La herencia, conmigo se acababa una larga línea de mujeres que habían ido estando antes que yo y que conmigo un poco se acababa esta historia de madres y de hijas y de nietas, que es algo que siempre ha estado muy presente en mi trabajo también y en mi vida. Y a partir de esa reflexión pues sentí la necesidad de mirar hacia atrás, ¿no? Y de hablar con mujeres que más o menos tenían la edad de mi madre, porque con mi madre no me atrevo a hablar, y un poco preguntarles cómo habían vivido ellas cosas aparentemente banales como son el amor, el sexo, el deseo, pero que no son banales, ¿no? Porque siempre de alguna manera responden a una educación y una estructura social y simplemente quería tener una conversación. ¿Y qué te encontraste ahí? ¿Qué te encontraste? ¿Qué fue importante para ti? Pues me encontré con muchas cosas que hicieron que me contradijera, ¿no? Y como que me diera cuenta de que estaba llena de prejuicios, pese a creerme muy feminista, muy avanzada, como teniendo esas cosas muy claras de una generación que aparentemente hace las cosas mejor que las generaciones anteriores, ¿no? Como que va progresando hacia algún sentido y obviamente sí, hemos progresado en un montón de derechos, también en liberar la palabra, en un montón de cosas muy importantes, pero creo que de alguna manera esas mujeres mayores que yo me han hecho darme cuenta de que estas preguntas ya estaban, ¿no? Y que a lo mejor ellas con otras herramientas ideológicas, con otros útiles, las respondían, pero que no siempre lo hacemos mejor, ¿no? O que no siempre las cosas van en una dirección muy clara. Entonces eso para mí fue muy, muy importante y darme cuenta de que a veces, que no tengo todo resuelto, ¿no? Que el feminismo tampoco me ha dado todas las respuestas para resolver mi vida íntima. Totalmente, y es como que no siempre ser más joven o traer algo así como lo nuevo, ¿cierto? Es algo que está más allá o más avanzado de una tradición, cualquiera sea, ¿no? Hay podríamos decir, una relación dialéctica de herencias, de lo que se toma y de lo que no también hay, ¿no? Claro, eso sí ha estado muy presente en mi vida y en mi trabajo, como decía, que es lo que cada nueva generación puede variar, ¿no? Por eso me interesa mucho la idea de repetición, de herencia, porque obviamente hay cosas que cambian, para mejor, para peor, no lo sabemos, ya veremos, la perspectiva de la historia nos lo dirá, pero sí que hay cosas que quedan y que hay que reescribir, ¿no? O sea, como que la historia no, es algo continuo, no es algo que se va y se acabó y volvemos a partir de cero, afortunadamente. Sí. Y para mí también es importante entender cómo se reescriben los discursos de la memoria y cómo se van construyendo y deconstruyendo las identidades. Y fue muy iluminador hablar con estas mujeres que vienen de un lugar y de una perspectiva muy distinta y darme cuenta de que habían cambiado un montón de cosas, pero otras no. O sea, como que al final la idea de como cosas muy básicas, muy humanas, del miedo, del amor, de la inseguridad, del dolor, ¿no? Como que no, no sé, yo por lo menos no lo he conseguido. Si alguien lo ha conseguido, pues me encantaría entender la receta para que no te duela el mal de amores, ¿no? Por ejemplo, como, no sé, esto la humanidad no lo ha resuelto, creo, todavía. El mal de amores no, todavía no. Oye, otra cosa que es interesante también en tus dos largometrajes que yo pude ver, ¿cierto? Que es El agua y las novias del sur, el tema del lugar, ¿no? En el fondo no solamente pasa por el tema generacional, sino que también dar una nueva imagen quizás a este mundo del interior, del pueblo, de lo rural también a veces, ¿cierto? Que también está muy presente en ambas películas y acá también, ¿no? No son solo
digamos, mujeres, digamos, de otra generación, sino que son estas mujeres que viven, ¿cierto? Que son las que se quedaron de algún modo también, ¿cierto? En estos pueblos, ¿no? Sí, bueno, en Las novias del sur no está especificado, hay mujeres del pueblo y hay mujeres que son de la ciudad, hay un par de mujeres de la ciudad, pero igual, igual para mí el pueblo es más una entelequia, ¿no? O sea, es como sentirse en la periferia dentro de un grupo. O sea, creo que el pueblo pues ayuda a contextualizar de una manera muy evidente, ¿no? Como el pueblo, lo rural es algo que no está en el centro de los países tal y como los hemos construido hoy en día, ¿no? Que también es algo muy moderno. Para mí esta idea de la periferia, esta idea del pueblo, es la que te permite plantearte preguntas, que es la grandísima pregunta que a mí me sigue quitando el sueño, que es cómo hacemos como individuos para insertarnos dentro de una colectividad, ¿no? Y como qué es lo que preservas tú de tu partido individual y qué es lo que compartes con los demás, ¿no? Entonces, para mí siempre ha habido una sensación de desplazamiento, pero no creo que sea solamente por venir de un medio rural, también es por mi clase social, por la condición económica de mi familia, por mi lengua, por un montón de cosas, ¿no? El otro día me comentaban también en una entrevista, es que bueno, Chile, país latinoamericano, siempre hay esa sensación de periferia, y yo, ya, pero es que yo soy de un pueblo, también he sentido sensación de periferia, pero también por ser mujer, pero también por tener una educación católica, pero también, o sea, que al final creo que la condición del exilio, por suerte o por desgracia, es bastante universal y que se puede, bueno, matizar en función de un montón de parámetros. Absolutamente. A partir un poco de acá y la sensación un poco de extranjería, podríamos decir, dentro de tu propia colectividad, bueno, en tu película El agua está muy presente esa sensación. Recordemos que un poco el conflicto central, si pudiéramos hablar, ¿cierto?, de eso dentro de la película, es justamente el de una chica que tiene que decidir, ¿no?, un poco y viendo sus congéneres también, ¿cierto?, decir si quedarse o no en ese pueblo y qué implicancias tienen, ¿cierto?, para su vida, quedarse o no en cuanto, ¿no es cierto?, a la vida, cómo se proyecta, ¿cierto? Ese relato se construye también a partir de algo más bien autobiográfico, algo que observaste también en ese mundo. Hay algo muy mítico también en ese recorrido, ¿cierto?, como de irse de casa, ¿no? Para mí es muy importante recordar constantemente, tanto en la ficción como en el documental, que lo que estoy proponiendo en ese momento es mi mirada sobre las cosas y no las cosas. Esto creo que es una diferencia ideológica muy importante, ¿no? Como, sobre todo en el documental, porque hay esta historia que acarrea, que muchas veces se presenta como un objeto, un texto de verdad, ¿no? Y para mí es muy importante decir que esa verdad siempre viene filtrada, o esa supuesta realidad, por mi visión de las cosas. Y por eso siempre está el elemento, digamos, que bueno, puede ser ególatra, ¿por qué no? Yo lo asumo completamente, yo voy a terapia, todo eso, o sea, que no hay ningún problema, pero creo que para mí es importante también marcar esto, ¿no? Como que es mi visión y no la visión. Y en ese sentido, los relatos mitológicos, como cualquier discurso que intente generar identidades o de generar comunidad, ya puede ser, en este caso, el relato de una leyenda de un pueblo, pero también puede ser el relato sobre la nación, el relato sobre la historia. O sea, al final son fábulas que intentan congregar a un grupo, ¿no? E intentan que nos sintamos parte de ese grupo. Creo que el hecho de que haya ahí como una disrupción, ¿no? Como que alguien diga, ostras, pues soy un poco de ese grupo, pero igual un poco no. O sea, quizá me hago preguntas, ¿no? Quizá, no sé, soy chilena, soy española, pero quizás no tanto. O sea, como quizás no me creo todas las partes del relato, ¿no? O en el caso de la leyenda, pues es como más también, como más fácil de intentar entender este mecanismo. Y en el caso del agua y de que todo esto pasara por el cuerpo de una chica adolescente que también está descubriendo su sexualidad, su vida, o sea, el clásico coming of age, para mí también permitía que cristalizara todas estas cuestiones identitarias, ¿no? Porque no solamente es ella, sino cómo se trabaja con el cuerpo de las mujeres, o se ha trabajado en la historia de la mitología, ¿no? El cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, o sea, en todas, o sea, es que, bueno, igual ahora viene alguien y me dice, no, pues seguramente hay una excepción, pero vamos, una grandísima mayoría de las mitologías del mundo tienen como objeto las mujeres que son castigadas, asesinadas, sacrificadas, como que hay un imaginario popular muy heavy sobre cómo el cuerpo de las mujeres puede ser de uso público, ¿no? Y eso también pasa en la idea de la novia, y por eso creo que para mí siempre estoy haciendo la misma película, ¿no? O sea, la novia no deja de ser un elemento mitológico que parte de la idea de un cuerpo que va a ser celebrado, pero también usado por una comunidad, ¿no? Totalmente. En esa película está la mitología y está la naturaleza también presente de una manera monstruosa, diría yo, ¿cierto?
y a tal nivel que, digamos, desclasifica lo documental y la ficción en esa película, ¿no? Particularmente. Y eso retorna encima, ¿cierto? Y hoy en día, ¿cierto? Con una brutalidad, ¿cierto? Enorme a partir del hecho de las inundaciones, ¿no? Digámoslo, la película termina, ¿cierto? Con el hecho de la inundación, eso estaba en el guión, pero efectivamente hubo una inundación, ¿cierto? Durante, digamos, la filmación de eso. ¿Cómo te toma eso? ¿Cómo cerró esto tu idea de película también, ¿no? Porque... Claro, fue heavy, es que es mi pueblo, ¿sabes? Claro, que la gente que se muere son mis vecinos, o sea, es muy duro y ahora recientemente ha vuelto a pasar en la provincia de al lado, o sea, es muy duro trabajar con cosas que son tan cercanas porque, claro, yo me lo tomo todo de manera muy personal porque trabajo desde ahí. Y de alguna manera, o sea, imaginábamos, la película partió del recuerdo de una inundación que habíamos tenido en el 87, pero no se había producido una nueva inundación de esa magnitud hasta 2019, cuando ya estábamos prácticamente rodando la película. Bueno, tampoco hacía falta ser adivina, quiero decir que al final los discursos sobre la naturaleza también son discursos, la naturaleza o sea, la idea de naturaleza la han construido los humanos en base a unas nociones de realidad, pero también es una fábula también la naturaleza, que es un poco lo que cuenta la película, lo que yo quería que contara la película, ¿no? O sea, también se construye el paisaje, también se construye una idea de cómo se integra el humano en el paisaje, ¿no? Todo eso es una fábula, es una ficción discursiva. Lo que sí que sucedió fue que no esperábamos, o sea, la película en el guión acababa con una inundación, pero yo decía, bueno, lo jugaremos con una elipsis, que siempre queda muy elegante en el cine, ¿no? Pero la cosa es que sucedió y por primera vez en la historia la gente tenía un celular para poder filmar eso en directo y contar su miedo en directo, ¿no? Y cuando yo vi eso es que fue espeluznante, dije, no... Es que yo no voy a contar yo no voy a poner en escena mejor esto, y también me parece que estamos asistiendo a la construcción de una nueva mitología en directo, ¿no? Con las tecnologías que tenemos ahora, que no deja de ser lo mismo que construir mitologías orales cuando no había eso, pero es la misma idea, ¿no? Como intentar fabular lo que te está sucediendo. Y ahí decidimos integrarla en el metraje porque era como bigger than life. Sí, absolutamente. Oye, tenía una consulta que es si te sentías cercana a alguna congénere del cine español o alguien que sea como de tu generación, si te sientes parte de una generación, si más bien no, ¿cómo ves tú eso? ¿Y cómo ves el cine español también? Yo el cine español lo veo muy bien, afortunadamente. Creo que por fin se están incluyendo voces, o sea, en el cine español y en el cine internacional en general, creo, por fin se están incluyendo voces nuevas que eran necesarias, creo yo, no solamente desde una perspectiva de género, sino también desde una perspectiva de clase, que al final a mí es la que me importa, porque si el género no se articula con la clase, sinceramente para mí no tiene ningún sentido. Y creo que por primera vez están accediendo personas de distinta identidad sexual, pero que vienen de clases pobres, ¿no? O sea, de clase media, de clase obrera. O sea, la clase obrera todavía está ahí pendiente, creo que se integre un poco más. Pero afortunadamente eso está llegando. Entonces, en ese sentido, sí me siento parte de una generación, absolutamente. Gracias a las políticas públicas, a las universidades públicas, a un montón de que eso siempre que puedo lo recuerdo, porque yo no habría hecho películas si no hubiera sido por las becas públicas y la universidad pública. Y ni yo ni muchas de mis compañeras también. Entonces, en ese sentido, sí, absolutamente. Y por la llegada de un montón de mujeres también, obviamente, que eso ha sido genial. Y además, tenemos mucha relación amistosa entre nosotras, mucha, o sea, más allá de las pantallas, o sea, es como que lo comentábamos antes, una de mis mejores amigas en la vida íntima es Carla Simón. Colaboramos mucho en ese sentido humano. Luego, estéticamente, yo no me siento tan cerca quizá de esta generación. Creo que hay algunos temas comunes, que creo que hay maneras de hacer común, pero afortunadamente también creo que eso es algo bueno, ¿no? Que el cine español sea diverso. Y yo no sé si me siento tan cercana a ellas como más. O sea, he vivido 13 años en Francia, entonces también creo que tengo una afiliación muy parisina. Al final, mis gustos, el cine portugués me encanta, sí me he sentido muy, muy cerca al cine portugués, latinoamericano también, no sé, supongo que esta parte de huir del naturalismo, ¿no? Y acercarme a otro tipo de fabulación tiene que ver con otras genealogías, quizá.
Cuéntame eso de tu gusto por lo latinoamericano, cultura, literatura, películas, ¿qué es lo que ahí... Sí, no sé, eso también lo intento ver en terapia, no sé muy bien cuál es que tengo, no sé, igual tengo que hacer una regresión, algo tengo... sobre todo con Argentina he tenido mucho, he vivido allá, tengo muchísimos amigos, he hecho una tesis sobre la identidad argentina y la memoria, y en concreto sobre Albertina Carri, estuve trabajando un montón de años, publiqué un libro sobre ella. No sé, a veces ¿no? Las afinidades selectivas son misteriosas, claro. Pero sí que creo que tiene que ver en parte con la literatura, que a mí es lo que más me interesa, más que el cine. Siempre fui muy fan de la literatura y de la poesía latinoamericana, sobre todo argentina, chilena. Y creo que de ahí hay alguna manera de concebir, bueno, es que estas son generalidades, ¿no? Pero hay sí alguna afiliación estética que me ha permitido huir de la realidad, pese a hacer documentales, o quizá gracias a eso, que me permitían como abrazar otras referencias, y me parece a mí que mucho del cine español contemporáneo tiene más una deuda con el naturalismo, ¿no? O tiene más una afiliación ahí que para mí está muy lejos, ¿no? Como el naturalismo no me interesa demasiado. ¿Te interesa? No mucho. A mí cuando cuando hago películas no es como... es como que necesito irme a otro lugar. A otro lugar. Bueno, Elena, creo que estamos como en el tiempo. Te agradezco mucho la conversa. Espero vernos en una oportunidad próxima. Pues igualmente. Muchas gracias.